Hola a todos. ¿Cómo andamos? Pues yo bien trayéndoles el quinto capítulo de este hermoso fanfic. Espero que les guste este nuevo capítulo y que lo apoyen mucho. Recuerden que en la descripción se encuentra el link para los beneficios del canal al unirte, no crean que lo digo porque quiero dinero, sino que el YouTube me obliga XD. Todos los derechos para una chica con lentes. El link de su bella historia en la descripción. Sin más que decir. Comencemos. La gemela de Izuku. Capítulo 5 empieza. Cuando Izumi dijo aquellas palabras, tanto Izuku como All Might quedaron petrificados, miles de preguntas se arremolinaban por la mente de los dos, su cara demostraba lo aterrados y confusos que se encontraban, causando algo de gracia en la chica. No se preocupen, yo no diré nada. Jamás contaría a alguien un secreto que no es mío. Pero si de verdad quieren guardar ese secreto, ¿no es bueno que hablen sobre eso a mitad de calle?, explicaba Izumi dejando ver su lado más amable y femenino, el cual no tenía que ocultar enfrente de ellos. ¿Cómo se enteró de eso, señorita Midoriya?, preguntó All Might saliendo de su estupefacción. Aquella tarde cuando fue el accidente con el villano de lodo, yo estaba buscando a Izuku y cuando lo encontré vi que estaba con usted, All Might. Vi cómo pasó a ser una persona demasiado delgada y a Izuku decir que aceptaría su poder. Digamos que no fueron muy discretos, así que tuve que crear un campo de tiempo para que nadie más viera aquello, respondió la chica con tranquilidad y mostrando una sonrisa, haciendo que a sus acompañantes se sintieran un tanto avergonzados, pues efectivamente no habían sido nada discretos y prácticamente lo habían gritado a los cuatro vientos. Muchas gracias, señorita Midoriya, realmente fuimos muy desprevenidos en eso y confiaré plenamente en ustedes dos, que no le dirán a nadie este secreto, dijo All Might viendo de forma acusadora a Izuku, pues minutos antes había estado a punto de decirlo a Katsuki. Después de esa acalorada plática, en la que All Might explicó a Izumi algunas cosas sobre su tiempo límite, los gemelos se fueron a su casa entre alegres pláticas sobre la clase de simulación y sus trajes. Sin embargo, llegó un punto en que la plática se volvió algo tensa, pero que definitivamente tenía que ser aclarada. Izumi, ¿hasta cuándo seguirás aparentando ser hombre?, preguntaba Izuku con una seriedad poco acostumbrada en él. No será por mucho tiempo, hermano, sé que no estoy haciendo lo correcto, pero por favor necesito que me apoyes en esto. La respuesta de la chica era sincera e Izuku podía verlo en su mirada. Definitivamente él no se interpondría, pero no podía evitar preocuparse por su hermana. Sin más, solo la abrazó deseando que pronto su hermana pudiera ser ella misma. Al día siguiente se llevó a cabo la elección de los representantes de la clase, algo que según el profesor Aizawa era muy importante. Había sido un completo caos, pues todos querían ser los representantes. Al final, por medio de votaciones se había resuelto aquello. Izuku logró el puesto de presidente con 4 votos y para sorpresa de todos Izumi había tenido 3 votos, quedando así como la vicepresidenta. Definitivamente los gemelos Midoriya eran los que más sobresalían de la clase. Todos los alumnos de la clase 1 hablaban sobre eso durante el almuerzo, pero sus animadas pláticas se vieron interrumpidas cuando las alarmas de la escuela empezaron a sonar anunciando ser una emergencia nivel 3, lo cual significaba que alguien había entrado a la academia. La desesperación y el caos no se hicieron esperar, todos se amontonaban y empujaban en el pasillo a la salida de emergencia. Izumi recibía golpes a diestra y siniestra, evitando así que su hermano saliera herido. Sin embargo, el ajetreo no duró mucho, pues Iida había logrado calmar a todos, haciéndoles saber que solo eran reporteros los que habían entrado a la escuela y no era ninguna amenaza como todos habían pensado. Sin embargo, nadie sabía que todo había sido parte de un plan para infiltrarse en la academia número 1. El día terminó con Izuku cediendo su puesto como presidente de la clase a su compañero Iida. Una semana después de eso, todos los alumnos de la clase 1 se dirigían a sus prácticas de rescate en el USG. Izumi se encontraba durmiendo recargada en el brazo de su hermano, pues seguía molesta con Shoto, ante las miradas un tanto curiosas de sus compañeros. Midoriya, tu hermano siempre se queda dormido, ¿no es así?, preguntó Kirishima, siendo secundado por los asentimientos de cabeza de sus compañeros. Es por su Kosei, ella gasta mucha energía, así que duerme bastante para poder usar su particularidad sin temor a quedarse dormida a mitad de un entrenamiento, respondió de forma muy normal. Sin embargo, todos a su alrededor se habían quedado sorprendidos cuando Izuku habló de Izumi como una ella en vez de como un él. ¿Ella dormida?,
Preguntó Kaminari, provocando que Izuku se pusiera nervioso, pues no se había dado cuenta del error que acababa de cometer. Sin embargo, esa conversación fue interrumpida por Asuiti Usu, quien expresó sus pensamientos en voz alta. Ahora que dicen eso, el Kosei de Midoriya es parecido al de All Might, pero es diferente al de Isu-chan, dijo Tsuyu, evitando que hicieran más preguntas sobre el género de su amiga y lanzando una mirada a Izuku, quien solo se repetía mentalmente el error que había podido cometer. Ahora que lo dices, es cierto, Tsuyu-chan, Midoriya tiene una fuerza como la de All Might. Claro que Midoriya siempre se rompe los huesos, pero es cierto que es muy diferente al Kosei de su hermano, decía un muy animado Kirishima, olvidándose por completo de lo anterior. Eso es porque Izuku y yo tenemos un gen mutante diferente, respondido una muy somnolienta Izumi con cara de pocos amigos, que sin embargo pasó desapercibida para sus compañeros, quienes siguieron hablando hasta su llegada a Luzh. Pofizumi. Cuando subí al autobús, que nos llevaría a nuestras prácticas, me quedé dormida recargada en Izuku. Shoto seguía algo enfadado conmigo, así que no pensaba molestarlo. Me desperté al escuchar cómo hablaban sobre mí y el por qué me quedaba dormida siempre. Es por su Kosei, ella gasta mucha energía, así que duerme bastante para poder usar su Kosei sin temor a quedarse dormida a mitad de un entrenamiento, había dicho mi hermano. Quería que la tierra me tragara. Izuku había metido la pata hasta el fondo, mi secreto sería revelado sin lugar a dudas, justo cuando iba a abrir mis ojos y dar una explicación del por qué ocultaba ser mujer. Tsuyu-chan cambió el tema y me sentí demasiado agradecida. Todos siguieron hablando hasta que alguien mencionó que el Kosei de mi hermano era similar al de All Might y muy diferente al mío. Pude notar que Izuku se ponía nerviosos, así que tuve que intervenir. Eso es porque Izuku y yo tenemos un gen mutante diferente, respondí un tanto molesta por no poder seguir durmiendo. Sin embargo, la plática era muy animada y decidí unirme de buena gana. Al llegar al lugar de entrenamiento me quedé sorprendida, definitivamente sería un día emocionante. Quienes nos impartirían la clase eran el profesor Aizawa y el héroe número 13, este último nos dio una explicación de cómo nuestros Kosei podían causar daño a las personas y que teníamos que ser cuidadosos en ese aspecto. Eso me hizo recordar aquella vez en el orfanato, cuando desperté mi Kosei de fuego. El solo recuerdo llenaba mis ojos de lágrimas. Shoto había intentado convencerme que las quemaduras tan atroces que sufrió mi violador fueron en defensa propia, pero aún así yo sabía que mi poder podía causar daños graves e incluso la muerte de alguien si no lograba controlarlo. Mis pensamientos se vieron interrumpidos de forma muy abrupta cuando una niebla negra se abrió paso en medio del lugar, dejando ver a muchas personas que evidentemente no tendrían que estar ahí. Debo admitir que la reacción de mis compañeros fue un tanto torpe, pues creían que era parte de la prueba, a lo que el profesor Aizawa negó diciendo que eran villanos, algo que era demasiado evidente. Las cosas siguientes pasaron muy rápido. El profesor Aizawa dijo que se encargaría de los villanos y el héroe N13 nos dijo que nos quedáramos detrás de él. Yo realmente dudaba si nuestros profesores podrían hacer frente a tal cantidad de villanos y creo que no fui la única, pues Kirishima y Kacchan atacaron al sujeto de la niebla negra, el cual ya se encontraba frente a nosotros. Sin pensarlo dos veces, eso provocó algo peor, pues lo siguiente que pude ver fue una niebla oscura alrededor de mí y la cara preocupada de mi hermano antes de caer en la zona de derrumbes aplastando a alguien. Al sentir que caí sobre alguien me puse en pose defensiva, pero me relajé un poco al ver que solo era Shoto, aunque como era de esperarse ese sentimiento de alivio fue pasajero, pues estábamos en el área de derrumbes rodeados de villanos. Estamos rodeados, dije con algo de nerviosismo. Tranquila. Nosotros dos podemos acabar con ellos, me dijo con una clase de entusiasmo poco usual en él. Ja. No me hagan reír. Ustedes dos no podrán contra nosotros 20, de hecho, será demasiado fácil destruir a un par de mocosos como ustedes, gritó un villano demasiado seguro de sí mismo. Claro que ese comentario solo hizo que me molestara, pues nos estaban subestimando. Sin decir palabras, Shoto y yo nos dimos la espalda uno a otro. Años de amistad nos hacían una pareja perfecta para combates, y sin que nadie dijera una palabra, empezamos a congelar todo a nuestro alrededor. ¿Estás bien? ¿No te hiciste daño al caer? ¿No te lastimaron aquellos tipos? Me preguntó Shoto, algunos minutos después, con una mirada que demostraba lo preocupado que estaba. Estoy bien. Sho-chan. Gracias por preocuparte por mí, respondí dándole un abrazo. Las palabras no eran necesarias y lo supe en cuando él también me abrazó. A pesar de la discusión de días antes, las cosas volvían a ser normales entre nosotros. Sin embargo, yo sabía que él tenía razón y de una u otra manera sabía que no iba a durar mucho mi apariencia de hombre.
Tenemos que llegar a la plaza principal, dijo Shoto después de unos minutos en los cuales discutimos el cómo llegamos ahí y las posibilidades de que la mayoría hayamos sido dispersados en todo el USG. Salir de ese lugar no era algo que nos costará mucho trabajo, pues con ayuda de mi Kosei de aire era fácil levantar y mover objetos o personas incluyéndome a mí, era casi como volar aunque necesitaba demasiada concentración. Cuando llegamos a la zona central, vimos como Iida corría a la salida para buscar ayuda, pero el villano de los portales intentó alcanzarlo, no tuve más opción que utilizar mi Kosei de tiempo sobre él, que quedó quieto el tiempo necesario para que Iida escapara. Todos habían quedado extrañados por eso y el hecho de que me durmiera durante aproximadamente 2 minutos ayudó a que aumentaran sus sospechas sobre mí, pues solo habían visto 3 o 4 de mis 6 Koseis. Al despertar pude ver algo que me aterrorizó, mi hermano estaba a punto de ser golpeado por un pollo gigante. Estaba a punto de correr para salvar a mi hermano cuando All Might apareció, salvando a Izuku, Tsuyu, Mineta y al profesor Aizawa en el proceso. La pelea entre el pollo gigante, al cual llamaban Nomu, y All Might fue realmente algo digno de ver, pero había algo que a mí me tenía demasiado inquieta y ese era el sujeto que daba órdenes al Nomu. Era un sujeto cubierto por manos el cual, según Izuku, tenía la particularidad de desintegrar cosas. Lo que me tenía inquieta y nerviosa era el poco cabello que se alcanzaba a ver tras el gorro de ese tipo. Su cabello era de un color celeste que me resultaba algo familiar y ese Kosei no me resultaba del todo extraño. Tenía la sensación de que ya lo había visto en algún lado, pero mi cabeza no alcanzaba a recordar del todo. Mi alma cayó al suelo cuando la pelea terminó, pues la máscara en forma de mano cayó del rostro del sujeto de cabellos celestes dejando ver su rostro, un rostro que a pesar de los años y las marcas, era el mismo de quien fue mi protector antes de conocer a Shoto. Tenko Nisan, murmuré con preocupación, no podía ser él. No podía serlo. Tenko Nisan no se volvería un villano, él quería ser un héroe cuando yo tenía apenas 5 años, él quería protegerme cuando yo era una pequeña. Aunque lo siguiente que escuché me confundió un poco, no cabía duda de que él era Tenko Shimura, quien me cuidó y animó después de la desaparición de mi hermano. Debemos irnos, Shigaraki Tomura, dijo el sujeto de los portales antes de tomarlo por la espalda. Una última mirada fue dirigida hacia mi hermano por parte de él, dejando ver unos ojos carmesí que yo conocía muy bien. Él es Tenko Nisan. Mi héroe se volvió un villano, fue lo último que pude pensar con claridad antes de desmayarme. Desperté en la enfermería una hora después, mi hermano también estaba ahí, él tenía una pierna y un dedo rotos, yo sentía un enorme dolor en la cabeza y un enorme dolor en el pecho, todo eso a causa de la impresión que tuve horas atrás. All Might y Recover Eagle también se encontraban ahí hablando sobre los huesos rotos de mi hermano y cómo eso podría afectarlo. Su plática y mis pensamientos fueron interrumpidos cuando entró un detective que se presentó bajo el nombre de Tsukaichi. Él nos preguntó a mi hermano y a mí si teníamos algo que declarar o dar alguna información o dato que hayamos visto. Izuku solo dijo aquello que vio y escuchó. Yo por el contrario empecé a contar una historia que jamás había dicho a nadie, una historia que solo yo sabía y que ni siquiera había mencionado a mi mejor amigo o a mi hermano. Y bueno, hasta aquí el 5º episodio de este magnífico fanfic. Espero que les haya gustado como siempre. Saludos para los miembros del canal, ustedes son unas bestias pardas. Recuerda que si quieres ser saludado de esta forma puedes volverte miembro del canal, lo cual solamente es opcional. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un hermoso día.